porque algo como esto no está de ninguna manera peleado o en contradicción con nuestro tema del día presente. ¿Qué hace la gracia? Díganme, hermanos, según dice el título de la reflexión. ¿Qué hace la gracia? Díganme, ¿qué hace? Acompaña, restaura y dignifica al pueblo de Dios. Y el versículo 12 de Isaías 60 parece como una respuesta desde el tercer Isaías, desde la última parte de ese libro, a circunstancias similares a la nuestra que en aquellos tiempos también se vivían. Dice así el versículo 12: la violencia desaparecerá de tu tierra, se terminarán la desolación y la destrucción de la guerra, la salvación te rodeará como a las murallas de una ciudad, y la alabanza estará en los labios de todos los que entren allí. Y todavía más, otro de los versículos, el versículo 21 de Isaías 60. Todo tu pueblo será justo, poseerá para siempre su tierra, pues yo lo plantaré allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. El lenguaje metafórico sobre la luz en el capítulo de Isaías 60 sirve para que el mensaje profético apunte hacia las acciones restauradoras de Dios en medio de un pueblo que necesitaba recomponer y reestructurar su vida presente y su destino. El dinamismo de la luz, su capacidad invasiva, será capaz de superar al realismo histórico para ver las cosas desde una mirada esperanzadora y llena de fe. No se trataba solamente de levantar el ánimo de una comunidad deprimida y sometida por los vaivenes de la historia. No solo eso, también se trataba de encontrar en las nuevas circunstancias la forma en que la mano de Dios seguiría conduciendo a ese pueblo hacia nuevos caminos dentro de esa reconstrucción casi completamente realizada desde sus bases religiosas, culturales y espirituales. Un par de estudiosos de este pasaje hizo una paráfrasis, hizo una nueva escritura, reelaboró lo que dice el texto de Isaías 60, lo actualizó, por decirlo así, para mostrar cómo la gran metáfora de la luz, el simbolismo de la luz, cómo aparece en este capítulo para levantar la fe, para levantar la esperanza y para mostrar que la gracia de Dios seguía presente y actuante en medio del pueblo. Dice así esta paráfrasis: el esquema nos hace ver la función de la luz de la aurora. No hay ocaso. Se podrían leer por separado los versículos 1 al 3 y 19 y 20 para concentrarse en el tema de la luz. Es de noche, hay una oscuridad universal y de repente el centinela anuncia la aurora. Va esclareciendo extrañamente en un punto central, que ni siquiera es el oriente en el pasaje, y todos se vuelven a contemplar esa luz inesperada que los cita, que los reúne, que los congrega. Se ponen en movimiento los hijos dispersos y pueblos extranjeros que se ofrecen a llevarlos. Va llegando una inundación de camellos y un volar de navíos. Ya es de día por fin y vienen los trabajos de la reconstrucción, la acumulación de tesoros, el triunfo de la justicia y de la paz. Con esto se ha llenado el tiempo del día y podemos prepararnos para la noche. Pero la noche no llega porque ha comenzado el día único sin término, día de luz, de vida, de armonía y de fecundidad. Hay una creencia bastante extendida en algunos espacios cristianos y hay gente que la afirma con mucha certeza y con mucha supuesta autoridad, que consiste en decir, siguiendo las palabras del apóstol Pablo,
que en el Antiguo Testamento no funcionaba igual la gracia que en el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, la gracia no se veía tan claramente y que la gracia no estaba tan presente. Y se toma muy tajantemente el mensaje del apóstol Pablo y se dice, es que ahora vivimos en tiempos de la gracia y antes se vivía en tiempos de la ley. Y mucha gente repite eso como si fuera un catecismo. Pero no tiene nada de exactitud decirlo de esa manera. Es más, hay que decir las cosas incluso al revés. La ley fue dada por Dios en la antigüedad también como una manifestación de la gracia. La gracia era, por decirlo así, la película fina, aquella situación que estaba permanentemente colocada en los espacios más pequeños, en los intersticios, en los lugares mínimos de toda la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La gracia nunca dejó de actuar en la vida del pueblo como a veces se entiende. Las palabras, por ejemplo, de Zacarías capítulo 12, versículo 10 son muy precisas al respecto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice el profeta. La renovación del templo y la recuperación de una parte de su esplendor es aludida directamente en el versículo 13 de Isaías 60. Yo les pido que tengamos a la vista este pasaje para ir viendo cómo se va desplegando esa metáfora de la luz que va invadiendo todo, que va cubriendo todo, y como le decíamos a los niños también y niñas, que va a iluminar incluso aquellas cosas y aquellas situaciones oscuras, terribles, malsanas, negativas, justamente como las que ahora estamos viviendo en nuestro tiempo. La luz desvela, la luz revela, la luz enseña y muestra todas las cosas tal como son. Versículo 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Las maderas del Líbano estaban de regreso. Si nos acordamos, cuando Salomón iba a construir el primer templo, hizo traer precisamente de Tiro y Sidón, de las regiones del norte, de las regiones cercanas al Líbano, hizo venir esas maderas preciosas para construir el templo. Y aquí están de regreso. Y ahí hay 3 árboles bien definidos. El último quizá no es tan conocido ni tan famoso, ¿verdad? Así se llama ese árbol. Se llama boj. Cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y además, dice el versículo 13, yo honraré el lugar de mis pies, donde he puesto mi trono, dice el Señor. En ese templo, en ese lugar, en ese espacio, empieza a haber un foco, un polo de bendición y de manifestación de la gracia para todo el pueblo de Dios. Los herederos de los adversarios, como parte de una nueva generación, van a reconocer, dice el versículo 14, a Jerusalén como ciudad del Dios Santo de Israel, como parte de una especie de conversión a las acciones liberadoras de Yahvé. La ciudad misma, centro de la existencia histórica del pueblo que se hallaba abandonada, odiada y muy sola, dice el versículo 15, será nuevamente motivo de orgullo y alegría. La apertura universal de la ciudad hará que se asocie a ese reconocimiento un acercamiento para llevar a ella un tributo y dones, y al mismo tiempo sus habitantes advertirán el poder salvador de Dios, dice el versículo 16. Por encima de los poderes visibles, por encima de los poderes extranjeros e imperiales,
algunos de ellos muy injustos en diversas ocasiones, el pueblo debía aprender a reconocer el gobierno divino, un gobierno en el que prevalecen la paz y la justicia, dice el versículo 17. En este caso, y a partir de ese versículo 17, nosotros tenemos que hacernos una pregunta muy puntual, a la luz del reino de Dios. El reino de Dios es la mayor proyección utópica y esperanzadora para la realización de todas las dignidades humanas. El reino de Dios abarca todos los espacios de relación física, moral, cultural, social y religiosa. El reino de Dios es una realidad espiritual invasiva que pretende, siguiendo la metáfora de la luz, iluminar incluso aquellos aspectos más oscuros de la existencia humana. Todo eso y mucho más es el reino de Dios. La pregunta para nosotros hoy, en medio de estas circunstancias trágicas y difíciles que nos rodean, la pregunta es si nosotros ya nos sentiríamos a gusto en un ambiente así de perfecto y de puro como sería el reino de Dios. ¿Qué cosas echaríamos de menos de este estado de cosas presente? Echaríamos de menos algunas cosas ya estando ante las puertas del reino de Dios. Que alguien nos dijera, a partir de aquí para allá, ya empieza el reino de Dios. Bienvenido, bienvenida. Y al trasponer ese umbral y voltear hacia atrás, pensar en que vamos a dejar cosas atrás. ¿Qué cosas podemos extrañar de este estado de cosas presente? El análisis y el examen personal sería bastante complejo. Cada quien puede responder de la manera que considere adecuado. Habrá quien diga tajantemente, yo no voy a extrañar nada. Ese es el ideal. Es el proyecto utópico, espiritual, profundo que el Señor Jesucristo desea que haya en cada conciencia de sus seguidores. Las palabras absolutas del Señor Jesucristo al respecto no dejan margen a duda. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque está el añadido de la justicia divina en las sagradas escrituras judeo-cristianas, dicho en buen mexicano, es el cuchillito de palo de Dios. Reino de Dios no son solamente grandezas espirituales, también las incluye. Reino de Dios no es sentirse masajeado espiritualmente y sentir que ya hemos rebasado toda la maldad y que ahora somos purificados y santificados al 100%, que también es verdad. El reino de Dios siempre trae su cuchillito de palo al lado. Ese cuchillito de palo se llama... Osvaldo, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir, hermano, no pienses ya en el América. Justicia es el cuchillito de palo de Dios. La justicia siempre está allí presente, aguijoneando, molestando, punzando, taladrando la conciencia de las personas, de los seres humanos. Qué casualidad que el Señor dijo eso así, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios y nada más. Y todo lo demás será por añadidura. No. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, el cuchillito de palo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nada se sostiene con valor propio ante el reino de Dios. Nada. Ni siquiera lo más sublime de la vida humana, ni siquiera lo más grandioso que podamos imaginar, el acto de entrega más grande que un ser humano pueda hacer por otra persona, por una causa, por sus cercanos, por algo querido, amado, deseado, nada puede sostenerse ante el absoluto del reino de Dios. El reino de Dios es intransigente, es chocante, es molesto, pero es sumamente esperanzador. Versículo 17.
de Isaías 60. El gobierno divino estaba más allá de los intereses de las potencias de las diversas épocas. Vamos a hacer un examen de historia, ahora mismo. Ya me está pegando sus intenciones nuestro hermano Mario. Pero es un examen que el libro de Daniel, que recibió esa herencia del tercer Isaías, llevó a cabo con una clarividencia extraordinaria. Babilonia fue sucedida ¿por quiénes? Por los persas. Los persas como imperio, ¿por quién fueron sucedidos? Por los griegos macedonios. Y los griegos macedonios de Alejandro, ¿por quiénes fueron sucedidos? Por los romanos. ¿Se acuerdan de la estatua del libro de Daniel que tenía diferentes materiales en las piernas? De barro, de hierro, de tierra, esos diferentes materiales. Eso que hizo el libro de Daniel fue la traducción apocalíptica de lo que el tercer Isaías enseñaba. No importa qué imperio humano esté sobre ti, el gobierno absoluto es el divino. El gobierno absoluto es el de Dios. Dios usa instrumentos suyos de esos tamaños, de esas dimensiones. Cada imperio que fue sucediendo al anterior era mejor y peor que el anterior. Las dos cosas al mismo tiempo. Nos faltó uno antes de Babilonia, los asirios. Vamos de nuevo. Asirios, babilonios, persas, griegos y romanos. 5 imperios en fila en la historia universal y en la historia del pueblo de Dios. 5 grandes etapas en las que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de la época de Jesús, el pueblo del Nuevo Testamento tenía que voltear la mirada arriba y reconocer que había conquistadores extranjeros y que había personas tomando el control y el poder bajo la sumisión del verdadero gobernante que siempre era Yahvé. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de toda la historia de la salvación. Él era el verdadero gobernante, pero visiblemente estaban esos poderes. El gran ejercicio teológico, religioso y político que se estaba haciendo en ese momento tenía que desembocar en esa sólida conciencia de los acontecimientos históricos. La lectura espiritual de los acontecimientos históricos es lo que encontramos en el libro de Daniel. Otra vez, lectura espiritual de acontecimientos históricos. ¿Cómo se hace eso? Pues se debe hacer con mucha atención, con mucho cuidado y con mucha proyección de lo que los textos quieren decir. Lo más significativo quizá de esta transformación anunciada en Isaías 60, que ya lo aludimos hace un momento y que vuelve a aparecer, es donde se vería la acción de la gracia divina como benevolencia y favor amplios de Dios para hacer precisamente esas 3 cosas que dice nuestro título de la reflexión. Primero, la gracia ¿qué hace? Acompaña. La gracia siempre está al lado nuestro. La gracia siempre está empujando, siempre está controlando, siempre está guiando las cosas que hacemos, incluso por encima de nuestra propia voluntad. Yo le agradezco muchísimo a ese gran poeta mexicano que fue Marco Antonio Montes de Oca. Él ya falleció, había nacido en el año 1932. Escribía una poesía luminosa, pero era un manantial de metáforas este hombre. Era impresionante cómo soltaba metáforas en sus textos. Uno no alcanza, apenas va con uno con otro y las metáforas se vienen en cascada. Y uno de sus versos dice lo que nos interesa aquí. Él habla en uno de sus poemas
de las costumbres de la gracia. Las costumbres de la gracia. ¿Qué costumbres tiene la gracia? Costumbres extraordinarias. Estas 3 costumbres que aparecen ahí, en el título de nuestra reflexión, son costumbres necesarísimas para la vida individual y colectiva del pueblo de Dios. Acompañar, restaurar y dignificar. ¿Todos nos sentimos acompañados por la gracia aquí? ¿Todos? Ojalá sea cierto. Tenemos que sentirnos acompañados por la gracia de Dios. ¿Todos nos sentimos restaurados por ella? Hay que trabajar también para que eso acontezca en mayor profundidad. Ser restaurados continuamente por la gracia de Dios. ¿Y somos dignificados? Nosotros como pueblo de Dios decimos sí, nos sentimos dignificados, acompañados y restaurados. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo está la dignidad de las personas? ¿Cómo estaba la conciencia de Giovanna? Sí saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿Qué pasaba por la cabeza de Giovanna cuando llevaba de la mano a Fátima, niña de 7 años, a entregársela a su marido como novia? Quiero una novia joven, le dijo este individuo. Y ella se la llevó. ¿No la podías encontrar más joven? 7 años. ¿Eso es dignidad, hermanos? ¿Eso es una autoestima adecuada para una mujer que se somete de esa manera a los designios de otra persona? ¿Saben cómo se llama eso bíblicamente, hermanos? Y no tenemos que estar en un templo pentecostal, ni neopentecostal, ni carismático, ni neocarismático para decirlo. Eso es una posesión demoníaca. Eso es una posesión demoníaca. Cuando una persona sale de su voluntad, reniega de su voluntad y de su dignidad y se somete al designio perverso de otra persona, por muy cercana que sea para ella. Eso es una auténtica posesión demoníaca. Por eso cuando el Señor Jesucristo liberó personas en circunstancias similares, lo que hizo fue precisamente lo que hace la gracia, las costumbres, estas 3 costumbres de la gracia. ¿El Señor Jesucristo acompañó? Claro que sí. ¿Restauró? Muchísimo. ¿Dignificó a las personas? También. El endemoniado gadareno, cuando ya fue liberado por Jesús de esa carga y de estar sometido a la voluntad de otro, porque era exactamente lo mismo, ¿qué quiso hacer el endemoniado gadareno ya liberado? ¿Qué quiso hacer? Me voy contigo. Ya es una decisión propia. Ya es la luz de la gracia iluminando la voluntad de alguien. Nadie me obliga, nadie me somete, nadie me instruye para hacer algo, sea bueno o sea malo. Evidentemente allí era buenísimo ya decidir él que quería seguir a su maestro. Pero ya tiene una voluntad propia. Mientras las personas no tengamos voluntad propia, criterio propio, decisión propia y nuestras acciones estén sometidas o dominadas por la voluntad de otro, que puede ser otra persona, que puede ser una familia, una causa, una institución, cualquier cosa que nos domine nuestra conciencia de esa manera, eso es una posesión demoníaca. Las otras llaman más la atención. Venden más, literalmente. Estas posesiones que exigen liberación no venden, no interesan, no se predican suficientemente. Tenemos que ser dignificados por la gracia de Dios.
versículo 18. Ya habíamos leído esa parte y ahora la volvemos a recordar. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio. Y en ese versículo 18 se alude al trabajo intenso, enorme, grandioso de Nehemías para la recuperación de los muros y de las puertas de la ciudad. En esa ciudad ya no va a haber violencia, en esa tierra, destrucción ni quebrantamiento, porque ahora tus muros se van a llamar salvación y tus puertas se van a llamar alabanza. Armonía, plenitud, gratitud, superación de tanta negatividad. Y el aspecto cósmico que le teníamos que traducir hace un momento a los niños y niñas, ¿no? ¿Cuánto duró el sermón hace ratito? Hace rato tuvimos un sermón de 3 minutos, hermanos, para los niños y las niñas. Usted no llegaba Alexander. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. El propio Dios va a sustituir a su creación. La creación va a quedar superada por la presencia de Dios mismo y las lumbreras que dividen el tiempo van a dejar de funcionar y la luz eterna de Dios, la luz permanente que viene de ese sol que nunca se va a terminar, que es nuestro Dios, ese sol va a iluminar la vida de su pueblo. Ese versículo 19, y hay que decirlo porque debe ser parte de una reflexión como esa, ese versículo 19 es totalmente contradicho por la astrofísica contemporánea. El sol se va a apagar en unos millones de años. Y cuando este sol que conocemos de nuestro sistema solar se termine, se va a acabar la vida en toda esta zona. Eso dice la astrofísica. Así. Pero no se refiere a eso el pasaje. El pasaje toma el simbolismo de la luz, toma la capacidad simbólica de que una visión de ese tamaño le sirviera al pueblo de Dios, y vaya que esas resonancias llegaron hasta el Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 21, 23 y 22, 5. Dice el primero: la ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque la luz de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Y el 22:5, allí nunca será de noche y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su luz y ellos reinarán para siempre. El Apocalipsis toma la lección de Isaías 60 y le da un tratamiento nuevo, inserta al Cordero de Dios en esa visión, y entonces la gracia se manifiesta en plenitud para iluminar todas las cosas. Por eso nuestro tema dominical de las mañanas, de las 11 de la mañana, se llama así: proyección profética y utópica de la esperanza. Necesitamos tener esperanza, tenemos esperanza. Nuestra esperanza no puede terminarse, porque si ella se terminase no nos queda nada. Eso quiere hacer Isaías el tercero con el pueblo de Dios, que se sienta como parte de la luz divina y que el propio pueblo de Dios también ilumine y refleje y combata la oscuridad del mundo para que el reino de Dios pueda llegar y pueda ser visible. Ya después, y se los digo para concluir, hermanos y hermanas, sí me gustaría que ahora que reciban ese pronunciamiento que ha hecho la CEMIR, que sí nos dieran su opinión. Necesitamos retroalimentarnos con las comunidades de fe. La propuesta está ahí. Es una reacción no tan inmediata porque no la hicimos de manera rápida, al otro día de lo que pasó. Nos tardamos varios días en hacerlo. Pero ¿qué dice la comunidad? ¿Qué dice la membresía? ¿Qué dice la militancia? ¿Cómo se siente aludida
¿Está bien pedirle perdón a las mujeres o no? Es necesario pedirle perdón a las mujeres de este país, como hijos e hijas de Dios que somos. ¿Realmente hemos sido indolentes ante las circunstancias? Ante eso, por eso el documento pide perdón. Y después del perdón, ver qué otras posibilidades de acción podemos tener. Les pido que recuerden una de las primeras conclusiones del documento que dice: tenemos que impedir a toda costa que al interior de nuestras comunidades haya impunidad para la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente la violencia doméstica. Basta ya de la hipocresía religiosa. Basta ya de la hipocresía espiritual que dice: no, en nuestra comunidad esas cosas no pasan. Porque sí pasan. Y ustedes saben que este señor Bernardo Barranco parece que está como endemoniado, ¿verdad? Está señalando esto, señalando aquello. Y ahora ya se anuncia otro material más sobre los abusos en las iglesias, adentro de las iglesias. Y las nuestras no están exentas de eso tampoco. Y hay que airear el asunto y hay que abrir las puertas y ventanas para que la luz justiciera de Dios entre e ilumine lo oscuro y destierre las tinieblas del pecado y de la injusticia en ese terreno también. Ojalá el Señor, hermanos y hermanas, nos permita estar a la altura de estas circunstancias. Nos rebasan, hay que decirlo. Son demasiado grandes esos problemas para afrontarlos desde la fe. Pero no porque sean así de grandes y de monumentales, podemos ni debemos dejar de recurrir a las escrituras sagradas para encontrar elementos, recursos, instrumentos que nos capaciten para responder. Y siquiera hoy, domingo 23 de febrero, siquiera hoy, podernos ir a dormir tranquilos, con una conciencia iluminada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos aquí dormimos tranquilos aunque todo eso suceda? Sí, gracias a Dios todavía podemos hacerlo. Pero el Espíritu quiere inquietarnos y sacarnos de esa comodidad para por lo menos, como dice el verbo que a veces se usa mal, pero que el verbo ahí está. Y hay que separarlo con un guioncito ese verbo. Para compadecernos de lo que sucede. Ese verbo es impecable y perfecto en castellano. Compasión. Compadecerse. Compadecer. Padecer al lado de. Estar en comunión con el que sufre. No vamos a ir a arreglar la situación, no alcanzamos a hacerlo, pero podemos muy bien compadecernos desde nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Continuando con nuestro culto, hermanos, vamos a cantar el canto, la nueva canción, el número 130 de nuestros seminarios. Evangelio de
Como ya se recogió la ofrenda, hermanos, pues ya es el momento de la bendición comunitaria. Estemos de pie, por favor. Su bendición nos acompaña. Amén. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén. Entonamos el himno 347, si dejas tú que Dios te guíe. Esperanza en él.
Tenemos los intereses, hermanos y hermanas. Nada más, hermanos, para recordarles de las flores, el domingo primero, el próximo domingo ya estamos a 1 de marzo, y le tocan a la hermana Oda, y ya el 8 le toca a la familia Castañeda. Y tengo dos domingos de junio, a ver los que cumplen en junio y julio, hay que llenar los domingos, por favor, 14 y 21. 5, 12 y 26. Por favor. Atrás ya está el orden de los hermanos y hermanas que van a dirigir el próximo mes. Por favor, pasen. Es el hermano José Aquino empieza. Aquí está presente, gracias. También la hermana Anita, el siguiente domingo 8, perdón. El 15, a Ismael Núñez, tendré que ayudarle. O alguien que quiera ayudar a Ismael en ese día, pueden ponerse. Hay 15 días todavía. La hermana Unice, también le corresponde el 22. Y el último domingo, al hermano Genaro Bernardo. Entonces, ya estamos avisados y creo que la mayoría estamos acá. Si no hay, corroboren todos los datos. Y esperemos que nos ayuden con esa participación. No es una cuestión de imposición, hermanos, es una cuestión de que el Señor nos invita a presidir el culto, su culto, que nosotros como humanos le damos a Él. Es un privilegio, es una bendición así extraordinaria. Dios, no sé, que nos dé esa facultad y la tenemos todos los domingos. Entonces, los invitamos. Y también quería hacer una pequeña pregunta. El culto de hoy fue un poquito diferente, o mucho, porque no estamos acostumbrados. Hay dos cuestiones muy difíciles aquí en nuestra congregación. Hay niños muy pequeños y gente muy adulta, y pocos de mediana edad, mis hijos y los jóvenes que hay. Y a veces esa variación de edades nos desesperan o nosotros los desesperamos. Y el problema fue de que, hermanos, cuando estábamos buscando los himnos para cantar juntos, no hay. Los niños no se saben nuestros himnos largos, grandes. Y nosotros como adultos no nos sabemos sus coritos que ellos cantan. Y me pregunto, ¿hay dos iglesias? ¿Verdad que no? Es una sola y la alabanza es una sola. Vamos a tratar de incorporar en nuestros himnarios, en nuestro canto, los próximos domingos, himnos de ellos. Y gracias a Dios, ya aquí en nuestra iglesia, le doy muchas gracias a Dios, que nuestra iglesia va tomando otra cultura, la cultura de la música. Yo le doy gracias a los hermanos que están colaborando, enseñando flauta, a los hermanos que están enseñando guitarra, a los pianistas. Bueno, aquí no nos podemos quedar sin que alguien acompañe un himno, porque si no se levanta un hermano o una hermana, puede tocar el piano. Hay bendición y eso es mucho para nuestra iglesia, debemos estar contentos. Entonces, pues con esa visión, seguir adelante en nuestro trabajo, hermanos. Y disculpen, lo anuncié hace un mes que íbamos a tener este culto y tratemos de que nuestros niños se integren al culto de nuestra iglesia, todos juntos. Eso de que ellos tienen su cultito allá y nosotros nuestro culto acá, nunca me ha parecido muy bien, pero se hace, qué bueno. Y cuando estamos integrados, comprendamos a los niños, así como ellos nos aguantan. Aquí veo un niñito pequeñito que ya se desespera, quiere salir, y nos aguantan. Y no dicen nada, ni nos critican. Qué bueno, ¿verdad? Por eso dice que seamos como niños.